Para quienes no lo saben, ocurrió algo muy peligroso en Brasil en septiembre de 1987. Esto sucedió solo por un simple error de dos personas. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué tan grave fue? ¿Y qué hicieron estas dos personas para causar una tragedia tan grande a tanta gente? Y eso es lo que vamos a descubrir. En septiembre de 1987, dos hombres en la ciudad de Goiânia, en Brasil, encontraron un viejo equipo médico en un edificio abandonado. Ellos eran Roberto Santos Alves y Wagner Mota Pereira. Solo estaban buscando metales y otras cosas que pudieran vender en el depósito de chatarra, y ahí encontraron algo extraño, y no sabían que lo que encontraron se había usado antes para tratar el cáncer. Y mucho menos sabían que dentro de eso había un material radiactivo muy potente. Roberto y Wagner tomaron una parte de la vieja máquina de radioterapia y la llevaron a la casa de Roberto usando una carreta. La máquina de radioterapia es un equipo médico que utiliza radiación para matar las células cancerosas. Antes pertenecía a una clínica de tratamiento de cáncer en Goiânia, pero en 1985 la clínica se mudó a otro lugar. La vieja máquina de radioterapia quedó en el antiguo edificio. Con el tiempo, el edificio fue parcialmente demolido, pero no se retiró adecuadamente el material radiactivo dentro de la máquina. Así que durante casi 2 años, algo que debía estar estrictamente vigilado simplemente se quedó ahí. Y aquí está el resultado. Al llegar a casa, Roberto y Wagner empezaron a desarmar la máquina usando herramientas comunes. Lo único que querían obtener eran los metales que pudieran vender. Mientras desarmaban el equipo, perforaron una pequeña cápsula dentro de él. Ahí fue cuando empezó a esparcirse el material radiactivo. No lo vieron como un peligro porque no tenía olor. No había ninguna advertencia clara que dijera que ya estaban siendo envenenados por la radiación. No pasó mucho tiempo antes de que los dos hombres empezaran a vomitar y a sentirse mareados, pero no sabían que la radiación era la causa. Al principio pensaron que tal vez la comida era la causa de su enfermedad, y dentro de la cápsula que rompieron todavía estaba el cesio 137. El cesio 137 es un material radiactivo. Eso significa que emite radiación que puede dañar el cuerpo si la exposición es alta. Este tipo de fuente radiactiva se usaba antes en algunas máquinas de radioterapia para ayudar en el tratamiento del cáncer. Y también contiene cloruro de cesio, que es un material radiactivo parecido a pequeños granos de sal que se pueden dispersar fácilmente. Y como se disuelve fácilmente en agua, el cloruro de cesio también se puede esparcir rápidamente y pegarse a las manos, la ropa, el piso y otras cosas. Y después de que se rompió la cápsula, el 18 de septiembre, las partes de la máquina se vendieron a Debere Alves Ferreira, un dueño de un depósito de chatarra. Debere tampoco sabía realmente qué había dentro de eso, pero una noche notó algo extraño. Había una parte del material que brillaba y emitía una luz azul en la oscuridad. Para Debere, lo que vio parecía algo bonito y valioso, así que se lo mostró a su familia y amigos. Fue entonces cuando el problema empeoró aún más. Pequeños pedazos del material brillante ya estaban contaminando a otras personas. Algunos lo tocaron con las manos, incluso hubo quienes llevaron pequeños pedazos a sus casas. Y como no sabían que era radiactivo, para ellos era normal tocarlo y mostrar el material brillante a otras personas. En solo unos días, el cesio se esparció entre muchas personas y lugares. Solo había alrededor de 93 gramos de cloruro de cesio en la fuente original. Esto es incluso menos que el contenido de un vaso pequeño, pero no se necesita mucho material radiactivo para que sea peligroso. El problema es que era muy potente, y el cloruro de cesio se esparce fácilmente cuando se abre la cápsula. Se volvió aún más peligroso por el brillo azul. En lugar de asustar a la gente, esto despertó aún más su curiosidad. Pensaron que el polvo brillante era algo especial o bonito. Algunos incluso se untaron pequeñas cantidades en la piel para ver la luz. Por eso no solo estuvieron expuestos externamente. Algunos también tragaron cesio después de que llegó a sus manos comida u otros objetos. Mientras tanto, las personas que tocaron el material seguían enfermándose. Algunos vomitaban, otros tenían diarrea, algunos se mareaban, y algunos ya tenían heridas y problemas en la piel. Pero como los doctores y las familias no sabían que había material radiactivo esparcido, no podían entender de inmediato por qué la gente se enfermaba al mismo tiempo. Mientras la gente aún no sabía lo peligroso que era el cesio, este continuó propagándose entre la familia y los amigos de Debere. En pocos días, más de 20 miembros de su familia estuvieron cerca o tocaron el material radiactivo. También se llevaron pequeños fragmentos a otras casas.
Una de las más afectadas fue Lady Dasneves Ferreira, de 6 años, pariente de Devere. Lady vio el polvo brillante y pensó que era como brillantina. El cesio terminó en sus manos y en su cuerpo. Mientras comía, también entró material radiactivo en su cuerpo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a vomitar. Otro familiar también tocó el cesio y luego regresó a su trabajo como conductor de autobús. Como nadie sabía aún el verdadero peligro, las personas contaminadas seguían interactuando con otras personas. Con el paso de los días, muchos comenzaron a mostrar los mismos síntomas. Algunos vomitaban, otros tenían diarrea, había quienes sentían una debilidad extrema y aparecían heridas y quemaduras en la piel. Pero los doctores no pensaron de inmediato que la causa fuera la radiación. Al principio se sospechó que algunos pacientes tenían intoxicación alimentaria o alguna enfermedad tropical. Era normal pensar eso porque nadie sabía que había material radiactivo esparcido por la ciudad, pero a medida que aumentaban los casos similares, algunos doctores empezaron a sospechar. Cada vez sospechaban más que probablemente la causa era la radiación. Y un día María Gabriela, la esposa del dueño del depósito de chatarra, también notó que muchas personas que tocaron el material brillante empezaron a enfermarse. Por eso sospechó que el material podría estar relacionado con sus síntomas. Así que llevó a la oficina de salud la bolsa con la parte restante de la máquina de radioterapia y el material brillante. En ese momento todavía no sabían que el contenido era radiactivo. Por eso pusieron la bolsa en una silla en el patio, un poco alejada de las demás personas. Al día siguiente, el 29 de septiembre, llamaron a un físico médico para examinar el objeto. El físico médico es un experto que utiliza conocimientos sobre radiación en la medicina y la seguridad. Pidió prestado un detector de radiación de una agencia gubernamental. Antes de llegar directamente a la bolsa, encendió el detector. De inmediato mostró el nivel más alto de radiación que podía medir. Al principio pensó que el detector estaba descompuesto, así que regresó y consiguió otra unidad. Cuando regresó, sucedió lo mismo. La lectura se fue de inmediato al máximo, y ahí confirmó que había una fuente radiactiva muy potente en el lugar. La situación se volvió aún más peligrosa cuando llegaron los bomberos. Todavía no sabían qué había realmente en la bolsa, así que planeaban tomarla y deshacerse de ella. Iban a tirarla al río, pero los físicos los detuvieron. Si el material radiactivo se arrojaba al río, la contaminación podría haberse extendido aún más. Después de esto, las autoridades actuaron rápidamente. Evacuaron a las personas del centro de salud. Los expertos también fueron al depósito de chatarra de Devere. Cuando llegaron allí, la lectura de radiación era muy alta. Por eso, Devere, su familia y otras personas cercanas tuvieron que ser evacuados. Se llamó a varias agencias gubernamentales. También se informó de lo que estaba pasando a la Agencia Nacional Nuclear de Brasil, la Comisión de Energía, la agencia responsable de la seguridad nuclear y radiológica del país. Pero todavía había un gran problema. Todavía no sabían hasta dónde había llegado el cesio. Había piezas que ya habían sido llevadas a diferentes casas. Había ropa contaminada. Había personas que se subieron al autobús. Había personas que fueron al hospital. Y había personas que convivieron con su familia y amigos. Por eso, tenían que buscar no solo la fuente radiactiva, sino también todos los lugares y personas que pudieron haber sido contaminados. Al ver esto, el Estadio Olímpico en Guayana se convirtió en la principal zona de revisión. Ahí enviaron a las personas que estaban preocupadas por haber estado expuestas a la radiación. A cada uno de ellos lo revisaban uno por uno usando un detector de radiación. Si encontraban contaminación en el cuerpo o la ropa, tenían que limpiarlos y revisarlos de nuevo. Aquellos con una exposición más alta debían ser llevados al hospital. Aquí fue cuando las autoridades empezaron a ver la verdadera magnitud del problema. Ya no se trataba solo de un depósito de chatarra o de una familia. La pequeña fuente radiactiva que quedó en una clínica abandonada ya había llegado a muchas casas y a muchas personas. Y ahora el gobierno necesitaba saber quién estaba a salvo, quién estaba contaminado y qué lugares en Guayana debían ser cerrados y limpiados. Mientras más personas llegaban al Estadio Olímpico para hacerse pruebas, las autoridades también empezaron a organizar a las personas que estaban contaminadas. A quienes tenían material radiactivo en la piel o en la ropa, los hacían bañarse y cambiarse de ropa. La ropa que usaban se colocaba en una bolsa separada para evitar que el cesio se propagara a otras personas. El simple acto de lavarse era de gran ayuda. En muchos casos, la radiación en el cuerpo disminuía considerablemente cuando se eliminaba el polvo contaminado de la piel y la ropa. Pero no es tan fácil para las personas que tragaron o inhalaron cesio. Una vez que el cesio entra al cuerpo, bañarse simplemente ya no es suficiente. Ya necesitan ser vigilados y tratados en el hospital, mientras el cuerpo va eliminando poco a poco el material radiactivo. Mientras tanto, también es necesario encerrar de manera segura la fuente radiactiva restante en la oficina de salud.
Las autoridades usaron materiales pesados para cubrir y bloquear la radiación proveniente de la parte restante de la fuente de cesio. Después de esto, el nivel de radiación en el lugar bajó considerablemente. Mientras continuaban los exámenes a las personas, poco a poco también se fue identificando quiénes fueron los más gravemente expuestos. De todas las personas examinadas, 249 fueron encontradas con contaminación radiactiva dentro o fuera de su cuerpo. 20 de ellos tuvieron que ser llevados al hospital porque su condición era más grave. Muchos de los casos más graves tenían quemaduras por radiación. Algunos tenían la piel hinchada y enrojecida, otros desarrollaron ampollas, y algunos sufrieron daño en la piel y los tejidos en partes del cuerpo, porque estuvieron en contacto con el cesio durante mucho tiempo. Uno de los casos más graves fue el de las personas que manipularon directamente o colocaron pequeños fragmentos de cesio cerca de su cuerpo. Debido a la intensidad de la radiación, incluso un pequeño fragmento que permaneciera en contacto con la piel durante mucho tiempo podía causar daños profundos. Pero no solo las lesiones físicas fueron un problema. Cuando la gente en Goiânia se enteró de que el cesio era radiactivo, el miedo se propagó rápidamente. Muchos residentes no entendían cómo se propagaba la radiación. Algunos también tenían miedo de acercarse a las personas que ya habían sido limpiadas y que ya no tenían material radiactivo en el cuerpo. El miedo empeoró aún más cuando murió la niña de 6 años, Leide das Neves Ferreira. Leide fue la niña que tocó y tragó cesio mientras comía. Estuvo expuesta a una fuerte radiación y su cuerpo no pudo soportarlo. Cuando estaban preparando su entierro, algunos residentes se opusieron porque temían que su cuerpo pudiera contaminar el cementerio y la tierra. Incluso hubo una gran protesta cerca del cementerio. A pesar de esto, el entierro se llevó a cabo usando un ataúd especial que fue hecho para que su cuerpo pudiera colocarse de forma segura. No solo Leide murió. Entre los 4 que murieron debido a la intensa exposición a la radiación estaba su tía, María Gabriela Ferreira, la mujer que primero sospechó que el material brillante era la causa de la enfermedad de su familia. También murieron los 2 hombres que trabajaban en el depósito de chatarra y que estuvieron directamente expuestos al cesio. Los 4 que murieron estaban entre las 6 personas que recibieron una dosis de radiación extremadamente alta. Pero mientras se trataba a las víctimas, también continuaba la búsqueda de los lugares contaminados. Las autoridades tenían que volver a cada casa, depósito de chatarra y lugar donde había estado el cesio. Usaron detectores de radiación para buscar incluso las partes más pequeñas del material radiactivo. Pocos días después de descubrir la verdadera causa de la enfermedad, se identificaron y controlaron los principales lugares de donde provenía la radiación. Gracias a esto se evitó que más personas estuvieran expuestas. Pero el problema aún no había terminado. Aunque ya se había controlado la principal fuente radiactiva, todavía había muchas casas, terrenos, objetos y basura en Goiânia que necesitaban ser revisados y limpiados. Y el siguiente gran problema de Brasil era cómo eliminar la contaminación en la ciudad sin que el cesio se volviera a esparcir. Y aquí fue donde comenzó la gran limpieza en Goiânia. No era suficiente con solo quitar el cesio restante. También era necesario buscar a dónde había ido el material radiactivo en toda la ciudad. Las autoridades usaron un helicóptero con un detector de radiación para revisar gran parte de Goiânia desde el aire. También había vehículos con detectores que recorrieron las calles para buscar lugares con altos niveles de radiación. En la inspección se encontraron 85 casas con una gran contaminación. Algunas casas se limpiaron usando aspiradoras, agua y otros métodos para eliminar el material radiactivo, pero hubo algunas casas que estaban tan contaminadas que la limpieza no fue suficiente. Por eso fue necesario demoler 7 casas y algunas otras partes de los edificios. No solo las casas se vieron afectadas, también se encontró contaminación en vehículos, calles, tiendas y otros lugares públicos. Incluso los objetos comunes en la casa tuvieron que ser revisados uno por uno. Si algo ya no se puede limpiar de manera segura, se considera residuo radiactivo. Esto incluye ropa, muebles y objetos del hogar. Incluso las pertenencias personales de las familias. Para los residentes, este proceso es doloroso. No solo están perdiendo sus casas. Hay fotos, juguetes y objetos con valor personal que también deben desecharse porque están contaminados. En total, se recolectaron alrededor de 3.500 metros cúbicos de desechos radiactivos durante la limpieza. Ya es una gran cantidad de desechos radiactivos, aunque solo una pequeña cantidad de cesio fue la causa del accidente. Los objetos y basura contaminados se colocaron en nuestros contenedores especiales y se llevaron a un lugar seguro. Para finales de diciembre de 1987, ya se habían limpiado las principales áreas con radiación, pero eso no significa que el problema haya terminado.
muchos sobrevivientes continuaron haciéndose chequeos médicos porque temían desarrollar problemas de salud en los años siguientes. Algunos también quedaron con daños permanentes en la piel, las manos y otras partes del cuerpo. Hay otro problema. Mucha gente le tenía miedo a los residentes de Goiânia y Goiás. Algunos pensaban que la radiación se podía contagiar como una enfermedad. Por eso, aunque una persona ya estuviera limpia y no tuviera material radiactivo en el cuerpo o la ropa, otros seguían evitándola. También hubo lugares que no querían aceptar vehículos provenientes de Goiás. Incluso había compradores que evitaban los productos que venían de ahí. Por eso, no solo se vio afectada la salud de las personas, sino también los negocios y la reputación del lugar. Pero, ¿por qué se dejó la máquina de radioterapia? En 1985, la clínica de tratamiento se mudó a otro lugar. La máquina de radioterapia que contenía material radiactivo se quedó en el edificio antiguo. No fue vigilada ni retirada adecuadamente. Así que estuvo casi 2 años abandonada en un edificio de fácil acceso. En septiembre de 1987, 2 hombres que buscaban chatarra la encontraron. Ahí comenzó el accidente. El incidente de Goiânia nos dejó una gran lección. Demostró que no se necesita un accidente en una planta nuclear para que ocurra un gran desastre por radiación. Incluso una vieja máquina médica puede ser sumamente peligrosa si se deja material radiactivo dentro de ella. Después del accidente se volvió aún más importante la estricta vigilancia de los materiales radiactivos que se usan en hospitales, fábricas e instalaciones de investigación. El gobierno y los expertos deben asegurarse de que estos materiales no se pierdan ni se dejen olvidados, porque si se confunden con basura común o chatarra, pueden terminar en manos de personas que no saben del peligro. Eso fue exactamente lo que pasó en Goiânia. Las personas que vieron el cesio no sabían que era radiactivo. Para ellos, solo era un material brillante y extraño. Pero como la fuente radiactiva fue abandonada y no se vigiló adecuadamente, murieron 4 personas y muchas más se enfermaron. La contaminación también se esparció a muchas casas y lugares. Por eso la lección más importante de lo que pasó en Goiânia es simple. No necesitas ver ni oler la radiación para que sea peligrosa. Y el material radiactivo debe ser vigilado cuidadosamente desde su uso hasta su almacenamiento o eliminación segura. Lo que pasó en Goiânia, Brasil, no es un caso aislado. En otras partes del mundo también hay máquinas radiactivas que se han dejado, perdido o han llegado a manos de personas que no saben lo peligrosas que son. Y en muchos casos ha pasado lo mismo. Se confundió con metal común, lo llevaron al depósito de chatarra y lo desmantelaron. Y antes de que la gente supiera el verdadero peligro, ya había personas expuestas a una radiación muy fuerte. Uno de los mayores ejemplos de esto ocurrió en México. En 1977, un hospital en la ciudad de Juárez, México, compró una vieja máquina de radioterapia de los Estados Unidos. Al igual que la máquina en Goiânia, este tipo de equipo también se utiliza para el tratamiento del cáncer, pero tenía un material radiactivo diferente en su interior. La máquina contenía cobalto 60. El cobalto 60 es un material radiactivo que puede emitir una radiación muy potente. Como el hospital aún no tenía el equipo suficiente para usar la máquina, la almacenaron por el momento. Pasaron algunos años y casi se olvidaron de la máquina. En 1983, un trabajador la encontró. Él sabía que el metal de la máquina tenía valor, pero no sabía que había material radiactivo dentro. Por eso se llevó la máquina para venderla como chatarra. Mientras transportaba la máquina, se rompió la parte que contenía el cobalto 60. Cayeron pequeñas bolitas radiactivas en la carretera, pero ese no era el mayor problema. La máquina restante fue llevada al depósito de chatarra y, posteriormente, su metal terminó en una fábrica de acero. Ahí, el material radiactivo se mezcló con los metales reciclados que se fundieron para hacer nuevo acero. Eso significa que el material radiactivo se combinó con el nuevo producto de acero. Desde la fábrica, los productos se enviaron y algunos se convirtieron en barras de acero que se usan como refuerzo en el concreto de edificios y casas. Las autoridades todavía no sabían que había un problema. Por casualidad, un camión de México que transportaba acero contaminado pasó cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos. Había un detector de radiación en ese lugar. La alarma sonó de repente cuando pasó el camión. Ahí comenzó la investigación. Las autoridades rastrearon de dónde provenía el acero. Finalmente descubrieron que venía de México y que tenía cobalto 60 mezclado con el metal. El problema que había que resolver era enorme. Alrededor de 75 personas recibieron diferentes niveles de exposición a la radiación.
también había fábricas de acero que necesitaban ser limpiadas, y se descubrió que más de 800 casas tenían material radiactivo en el acero utilizado en su construcción. Muchas de esas casas tuvieron que ser demolidas. Miles de toneladas de metal y tierra también se convirtieron en material radiactivo. En Guyana, pues el cesio se esparció porque la gente tocó y cargó el polvo. En México, el material radiactivo se esparció porque accidentalmente se mezcló en la producción de nuevo acero. La forma en que se propagó fue diferente, pero la causa del problema fue la misma. Pasó más de una década antes de que volviera a ocurrir un problema similar de gran magnitud, y esta vez sucedió en Turquía. En 1993 había 3 fuentes radiactivas viejas de un equipo de radioterapia que debían ser devueltas desde Turquía. Iban a ser enviadas a su proveedor en Estados Unidos. Fueron colocadas en contenedores especiales para el viaje, pero el envío no se realizó. En vez de enviarlos, los contenedores quedaron almacenados en Ankara, la capital de Turquía, durante varios años. En 1998, 2 de los contenedores fueron llevados a Estambul. Luego, estos se colocaron en un almacén común. Más tarde se necesitó el lugar para otro uso, así que los contenedores fueron trasladados al área de almacenamiento contigua. Después, el lugar tuvo un nuevo dueño. Los nuevos dueños no sabían qué contenían los viejos contenedores. Para ellos solo parecían viejos metales sin uso, así que los vendieron como chatarra. Uno de los contenedores llegó a una familia que se dedicaba al negocio de la chatarra. Comenzaron a desmantelar el pesado contenedor para sacar el acero y el plomo del interior. Mientras lo desarmaban, quitaron la cubierta protectora que bloqueaba la radiación. Ahí fue donde estuvieron directamente expuestos al cobalto 60 que estaba dentro. No podían ver la radiación. Tampoco había humo ni un olor extraño que les advirtiera que estaban en peligro. No pasó mucho tiempo. Algunos de ellos empezaron a sentir náuseas y comenzaron a vomitar. Pero no pensaron de inmediato que la radiación era la causa. Pensaron que tal vez se habían envenenado con plomo o que tenían otra enfermedad. Por eso, la fuente radiactiva permaneció en el depósito de chatarra durante varios días. Fue solo después que los doctores notaron que los síntomas de los pacientes eran inusuales. Ahí comenzó la investigación y la búsqueda del origen de la radiación. Las autoridades encontraron la fuente de cobalto 60 y la recuperaron de manera segura. 10 adultos sufrieron de enfermedad por radiación debido a la exposición. Afortunadamente, nadie murió en este accidente. A finales de 1999, había una empresa en Bangkok que tenía máquinas viejas de radioterapia. Dentro de algunas de esas máquinas había cobalto 60 radiactivo. La empresa trasladó las máquinas viejas de un almacén a otro lugar donde la seguridad no era adecuada. Como la vigilancia no era estricta, algunas personas lograron entrar y tomaron una de las partes de la máquina de radioterapia. En enero del 2000 empezaron a desarmar la máquina. Había un símbolo de advertencia de radiación en el equipo, pero no entendían lo que significaba el símbolo. También había una advertencia escrita en la máquina, pero tampoco entendieron lo que decía. Por eso continuaron desarmando la máquina. Más tarde llevaron la parte pesada de la máquina a un depósito de chatarra en Samut Samut Prakan, una provincia cerca de Bangkok. Ahí, un trabajador del depósito intentó cortar el metal con un soplete. Mientras desarmaban la máquina, una pequeña fuente radiactiva cayó desde el interior. Los trabajadores no se dieron cuenta de esto. Solo parecía un pequeño pedazo de metal. Pero como ya no tenía la gruesa cubierta protectora a su alrededor, la radiación que emitía era muy fuerte. La gente siguió trabajando cerca de la fuente sin saber que ya estaban expuestos. Después de unos días, algunos empezaron a enfermarse. Había debilidad, vómitos y otros síntomas que podrían ser causados por una alta exposición a la radiación. Cuando los doctores vieron la condición de los pacientes, sospecharon que la causa podría ser la radiación. Fue entonces cuando las autoridades se dieron cuenta de que había una fuente radiactiva desaparecida. Los expertos en radiación fueron al depósito de chatarra, pero era difícil encontrar la fuente de radiación. Como estaba mezclado con muchísimos metales de desecho, usaron detectores de radiación hasta localizar dónde estaba el cobalto 60. Cuando lo encontraron, lo pusieron de inmediato en un contenedor seguro, pero ya era demasiado tarde para algunas de las personas que habían estado cerca de él por mucho tiempo. 10 personas recibieron una alta exposición a la radiación. 3 trabajadores del depósito de chatarra murieron en 2 meses debido al grave daño causado por la radiación. El accidente en Tailandia volvió a mostrar el mismo problema. Aunque haya una señal de advertencia en una máquina radiactiva, la advertencia no sirve de nada si la persona que la ve no entiende lo que significa. Pero no solo las máquinas médicas antiguas pueden causar este tipo de accidente. Hay otro caso en Estonia que comenzó en un lugar diseñado específicamente para almacenar desechos radiactivos.
En 1994 había una instalación de desechos radiactivos en Tammikko, Estonia. Estonia es un país pequeño en el norte de Europa. Aquí también se llevan algunos desechos radiactivos de hospitales, instalaciones de investigación e industrias del país. Pero en ese tiempo había un problema de seguridad en la instalación de Tammikko. Algunas cercas eran débiles y la protección en ciertas partes del lugar no era suficiente. El 21 de octubre de 1994, 3 hermanos entraron ilegalmente a la instalación. Fueron allí para llevarse metal que pudieran vender. Mientras buscaban, encontraron un contenedor de metal. No sabían que había una fuente radiactiva dentro de él. Mientras retiraban el contenedor, la pequeña fuente radiactiva se cayó. Uno de los hombres lo recogió. Como era pequeño, lo puso en su bolsillo y se lo llevó solo a su aldea. No sabía que lo que llevaba era cesio 137. Mientras la fuente estaba en su bolsillo, estaba muy cerca de su cuerpo. Eso significa que su muslo y su cuerpo estaban siendo expuestos directamente a una radiación muy fuerte. Después de solo unas horas, empezó a sentir un dolor intenso y a vomitar. Más tarde lo llevaron al hospital, pero no le dijo a los doctores que venía de una instalación de desechos radiactivos. Lo que dijo fue que se lastimó mientras trabajaba. Por eso los doctores no pensaron de inmediato que la radiación era la causa. El 2 de noviembre de 1194 el hombre murió. Pero en ese momento todavía no sabían que la verdadera causa de su grave condición era una fuente radiactiva. Mientras tanto, la pequeña fuente de cesio quedó en la casa. En la casa estaban su esposa, su hijastro y un pariente anciano. Su hijastro también tocó la fuente. Con el tiempo le salieron heridas graves en las manos. El 17 de noviembre llevaron al niño al hospital. Allí, el doctor notó que la herida parecía una lesión causada por radiación. De inmediato llamaron a las autoridades. El servicio de rescate de Estonia fue a la casa y usó detectores de radiación. Allí vieron que el nivel de radiación era muy alto en los alrededores. Evacuaron las casas cercanas mientras buscaban y retiraban la fuente radiactiva. El 18 de noviembre el cesio fue recuperado de manera segura y devuelto a la instalación de desechos radiactivos. Fue solo entonces cuando se conoció toda la historia. La pequeña cosa que el hombre puso en su bolsillo fue la causa de su muerte y de la enfermedad de otros miembros de la familia. México, Turquía, Tailandia y Estonia son diferentes. También son diferentes las explosiones, las enfermedades causadas por material radiactivo y la manera en que comenzó cada accidente. Pero el problema importante es el mismo. Hay una fuente radiactiva que quedó fuera del control adecuado. Hay personas que la encontraron sin saber qué era. Y como el equipo parece un metal común, fue tocado, desarmado o vendido como chatarra. Aquí puedo ver por qué es tan importante vigilar los materiales radiactivos, incluso después de que ya no se usen. No se puede dejar simplemente una vieja máquina de radioterapia en una bodega. Tampoco se puede tratar el equipo radiactivo como basura común. Mientras tenga una fuente radiactiva adentro, todavía puede ser peligroso aunque la máquina no se haya usado en años. Y esta es la gran similitud entre estos accidentes y lo que pasó en Guyana. Los desastres no comenzaron porque explotó un reactor nuclear. Comenzaron porque una pequeña fuente radiactiva terminó en el lugar equivocado y en manos de personas que no tenían idea de lo que estaban sosteniendo. Por eso, después de este tipo de accidentes, muchos países y la Agencia Internacional de Energía Atómica prestaron más atención a la correcta documentación, supervisión, traslado y eliminación de fuentes radiactivas. El objetivo simple es no permitir que una fuente radiactiva quede sin un responsable, porque si se pierde el control sobre esto, puede ser que un trabajador de un depósito de chatarra, o una familia común, o una persona que solo busca metal para reciclar, sea el primero en encontrarlo. Y como lo demostraron México, Turquía, Tailandia y Estonia, a veces basta con un pequeño pedazo de material radiactivo para iniciar un problema que puede afectar a muchas personas.